Decíamos que en Dionisio encontramos un antecedente muy importante de San Juan de la Cruz. Por supuesto que todos los místicos medievales y los místicos del Renacimiento seguían a Dionisio, que era el gran doctor místico, era autoridad indiscutida, era el primero de los padres de la Iglesia para ellos, porque todavía no estaba la crítica moderna, que estableció los contactos con la filosofía neoplatónica de Proclo, etc., y por lo tanto una edad más tardía, del siglo V, VI. Sin embargo, tampoco es fácil decir que esta obra pertenece solamente al siglo V, VI, porque hay elementos que parecen más arcaicos, por ejemplo, de liturgia, y además me parece que puede ser obra de más de un autor, porque hay una unidad muy profunda, pero también hay distintos intereses y tipos de lenguaje, y sobre todo hay una referencia a la tradición muy importante, como que estos conocimientos se fueron recibiendo por la transmisión de unos a otros. Por eso puede haber surgido en algún ambiente monástico todavía desconocido. En el capítulo segundo del libro sobre los nombres de Dios, ¿qué tal? Sí. Beltrán, del Valle, Esperón, García, Baraco, presente. García Gata, presente. Graci, Aguinalde, Ruiz, presente. Y Romero, presente. Listo, muchas gracias. Hasta luego. ¿Su apellido? García de Valparaíso. Me inscribí hoy, será por eso. Ah, probablemente, pero no. Yo también me escribí. ¿Usted también? Sí. Entonces los anotamos acá. García de Bertolacci. Ángela. Jorge Vázquez, Vázquez Jorge. Hasta luego. El capítulo segundo del libro sobre los nombres de Dios tiene referencias muy importantes a la misma experiencia espiritual y al mismo conocimiento metafísico que está explicado por San Juan de la Cruz. Es un capítulo muy difícil. Yo lo analicé en un libro sobre el comentario de Santo Tomás al De Divinis Nominibus, que era mi tesis de filosofía. Y le dedico un capítulo a esto. Santo Tomás probablemente no lo pudo entender bien porque no tenía una buena traducción. Como él no sabía del todo griego, lo leía en latín, y en latín el texto está esquematizado, está simplificado. Había varias traducciones latinas, por otra parte, porque es un texto muy profundo y no lo podían captar bien según la mentalidad latina. Y las traducciones que hay tampoco son adecuadas. La traducción más parecida que encontré al original es de Ambrosio Traversari, un humanista del siglo XV, respecto de este pasaje. Lo que quiere decir es muy semejante a lo que dice San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, por supuesto, lo habrá leído a Dionisio, pero no parece que se haya inspirado directamente, sino que haya tenido la misma experiencia. Por otra parte, es un texto que tiene referencias del Cantar de los Cantares, que habla de las lámparas. Fíjense. Continuemos ahora explicando, en cuanto nos sea posible, los nombres comunes y propios de la divina distinción. Comencemos definiendo claramente las distinciones divinas, que, como ya hemos indicado, son irradiaciones misericordiosas de la deidad.
Esta se entrega como don, desbordándose de modo que todas las cosas participen de su bondad. Se prodiga a todos sin dejar de ser unidad, por cuanto Dios es supraesencial y causa de todas las esencias. Decimos que es el ser único, que el ser único se multiplica por la creación de nuevos seres. Permanece, no obstante, como ser único, uno en la multiplicación, unido en las emanaciones y perfecto en la distinción, por ser la supraesencia de todas las esencias. Uno mientras se multiplican las participaciones de sí mismo. Todavía más, Él es uno solo. Concede participar su propia unidad a cada parte y al todo, a uno y a la multitud. Por ser supraesencial es uno solo. No es parte de una multitud ni conjunto de partes. En tal sentido no se dice uno ni parte de la unidad. Es uno de manera completamente distinta de los demás seres. Trasciende. Es multiplicidad indivisible, plenitud donde no cabe nada más, que produce, perfecciona y preserva toda unidad y multiplicidad. Aquí expresa cómo en Dios está la raíz de toda distinción, la distinción que encontramos en las perfecciones o realidades creadas más o menos comunes. Y en un texto anterior pone la consecuencia de esta visión general. Quienes conocen a fondo nuestras tradiciones teológicas llaman unidades divinas a las realidades secretas e incomunicables, profundas más que un abismo. Estas constituyen la unidad suprainefable y supracognoscible. Afirman que las procesiones y manifestaciones dentro de la deidad propias de su bondad constituyen las diferencias. Más aún, en conformidad con la Sagrada Escritura hay atributos propios de la unicidad, mientras que hay diferencias consiguientes a la distinción propia de Dios, etc. Un ejemplo familiar que entre por los ojos. La luz de varias lámparas en una casa se compenetra a la vez que cada una permanece distinta. Hay distinción en la unidad y unidad en la distinción. Aunque haya muchas lámparas en la casa, una sola es la luz, sin diferencia. Todas ellas producen un solo resplandor. Nadie, creo yo, puede separar una de otra la luz de aquellas lámparas, extrayéndola del aire que contiene la de todas. Ni puede ver la luz de una sin ver la de las otras, pues todas están igualmente mezcladas, a la vez que cada una conserva su plena distinción. Si alguien saca una lámpara de la casa, juntamente saldrá toda su propia luz, sin llevarse nada de las otras lámparas, ni dejarles nada de luz propia. Como queda dicho, la fusión de aquellas luces era total y perfecta, sin que por ello hubiese desaparecido la propia individualidad, ni se diera la menor confusión. Se trata aquí de un aire corporal y de una luz producida por un fuego material. ¿Qué decir de la unión supraesencial? Esta sobrepasa la unión de objetos corporales y también la de las almas, e incluso la del espíritu. Cierto que ya son traslúcidos sobrenaturalmente. Luces del cielo los hace ser transparentes de modo sobrenatural a semejanza de Dios. Pero no se trata más que de participar en proporción a la intimidad que haya con la unidad trascendente, etc. Este texto, las traducciones lo hacen corresponder con la distinción de las personas, que es verdad, pero si uno analiza la estructura de todo el capítulo,
pareciera corresponder más que a la distinción entre las personas, a la distinción entre los atributos. Esa distinción está reflejada en las criaturas que reciben los atributos, que son las criaturas espirituales. En las almas están las lámparas reflejadas, que es lo que dice San Juan de la Cruz, usando la misma palabra, las lámparas. Son lámparas de fuego, dice San Juan de la Cruz. Para Dionisio son lámparas que también son de fuego, porque en esa época no había otras lámparas. Entonces, en las casas había muchas lámparas que producían una misma luz. Y todavía en las iglesias orientales hay muchas lámparas que están colgadas por todas partes, que producen una sola luz. Cada una de las lámparas, sin embargo, es distinta de la otra y tiene una luz diferente. Es un ejemplo sensible, pero para Dionisio eso tiene un significado muy importante, más aún él es la base de la teología simbólica, porque es el autor sobre el cual se apoyan los teólogos posteriores para explicar esta dimensión simbólica del conocimiento. Más aún, él hace referencia a un libro que se llamaría la teología simbólica, que no está entre las obras de Dionisio, aunque puede corresponder a alguna de las partes que se encuentran actualmente. Nosotros conocemos las cosas espirituales a través de las materiales, incluso las sobrenaturales. Por eso los mismos sacramentos, Dionisio y los padres antiguos los llamaban símbolos, o misterios también, porque no podemos conocer directamente ni recibir directamente la perfección de lo espiritual y tanto menos de lo sobrenatural si no está como adecuado a nuestro nivel. En Dionisio hay un doble nivel simbólico, uno es el de las cosas sensibles y otro es el de las cosas inteligibles. Ambas realidades simbolizan a Dios. El libro de los nombres de Dios justamente trata de los símbolos inteligibles, o sea, de cómo a través de lo inteligible que captamos metafísicamente nos elevamos por analogía hacia Dios creador, o hacia la causa, como dice él, kataten panton analogian honestin aitios, es decir, según la analogía de todas las cosas de las cuales él es causa. Y usa esta palabra que también está en Aristóteles, analogía, que significa la relación con lo superior, que es algo que está primero en la realidad y después en la mente. San Juan de la Cruz refleja esta experiencia. Dionisio la dice de una manera más metafísica, menos psicológica que San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz la completa, no por nada tiene 1000 años más de cultura cristiana, entre los dos, siglo V, siglo VI, siglo XVI. Hay una diferencia grande, en el medio está toda la Edad Media, que produce esa autocomprensión del hombre desde la gracia, de una manera también cultural, y eso permite una expresión más sutil y más personalizada del camino que lleva la mística, porque al nivel de la experiencia mística son semejantes en cuanto expresan la misma experiencia, que es el término de llegada, pero el camino que lleva a esa experiencia mística es diferente según el punto de partida de las distintas situaciones y de las distintas personalidades. A su vez, sin embargo, el punto de partida y el camino prefiguran el término, porque el término también es personal, justamente porque se trata del reflejo de las perfecciones divinas y de las personas divinas.
que son distintas. Por eso, la vida mística, aunque considerada desde el punto de vista natural en su término, es igual para todos, porque tiene la misma sobrenaturaleza que es la participación del ser divino, sin embargo, es profundamente personal en ese sentido. No en el sentido de que cada persona se distingue de la otra porque tiene materia, sino en ese otro sentido, que está radicado en las distinciones divinas, lo cual nos hace entender mejor también la distinción personal en el orden metafísico, porque cada persona es distinta a la otra por dos razones: porque tiene un cuerpo diferente, porque la materia está cuantificada diferentemente, y más profundamente porque participa del ser de una manera diferente según el alma, y el alma recibe el ser directamente de Dios por la creación. Volvamos al texto de San Juan de la Cruz. Cuenta terminemos el número 5. Por cualquier atributo se conoce el otro. Y así todas ellas están hechas una luz y un fuego, y cada una luz y un fuego. Y aquí el alma, inmensamente absorta en delicadas llamas, llagada sutilmente de amor en cada una de ellas, y en todas ellas juntas más llagada y viva en amor de vida de Dios, echando ella muy bien de ver que aquel amor es de vida eterna, la cual es juntura de todos los bienes, como aquí en cierta manera lo siente el alma. Conoce bien aquí el alma la verdad de aquel dicho del esposo en los cantares, cuando dijo que las lámparas de amor eran lámparas de fuego y de llamas. Bueno, ese es el fundamento escriturístico de esta expresión. Por supuesto, la experiencia es algo más que la expresión externa. Es de notar también la referencia a la definición de Boecio que está escondida aquí: la juntura de todos los bienes es la vida eterna, la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable, decía Boecio. Interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. La cual definición se entiende bien considerando esta perspectiva, porque si no, no se ve por qué tiene que estar todas juntas. Hermosa eres en tus pisadas y calzado, hija de príncipe. ¿Quién podrá contar la magnificencia y extrañez de tu deleite y majestad en el admirable resplandor y amor de tus lámparas? Cuenta la escritura divina que una de estas lámparas pasó delante de Abraham, antiguamente, y le causó grandísimo horror tenebroso, porque la lámpara era de la justicia rigurosa que había de hacer delante de los cananeos. Esto es muy interesante porque muestra que las lámparas se proyectan no solamente anticipándose en el camino personal de crecimiento, como dijimos antes, sino que tienen una proyección histórica, podríamos decir, porque la lámpara de la justicia divina se veía en la guerra que le iban a hacer los judíos a los cananeos. Es decir, se trata de esta experiencia espiritual, abarca todas las dimensiones de la realidad, personales y también sociales y comunitarias. Por eso en la Iglesia, por ejemplo, las perfecciones divinas pueden brillar de manera distinta en distintas comunidades o familias religiosas o en distintas épocas, etcétera, cuando la vida es auténtica, ¿no?
Pues todas estas lámparas de noticias de Dios, que amigable y amorosamente te lucen a ti, oh alma enriquecida, cuánta más luz y deleite de amor te causarán, que causó aquella de horror y tiniebla en Abraham. Y claro, Abraham estaba en el Antiguo Testamento, no estaba la revelación plena de Dios. Por eso, históricamente considerado, se veía más la justicia por el lado del horror, porque los judíos se la pasaban haciendo guerras a los de los pueblos vecinos, etcétera. En la vida personal, en la evolución de la vida personal, sucede algo semejante y se realiza en lo que hemos denominado con San Juan de la Cruz la noche oscura del sentido y del espíritu. O sea, a la perfección de las lámparas o de los atributos divinos corresponde una transformación interior, porque aquí no se trata del concepto o de la idea que se puede tener de estos atributos, que por otra parte es imposible, como ya dijimos, porque estos atributos son el ser divino y Dios no puede ser entendido en ninguna idea, como tenían muy claro todos los medievales y todos los grandes teólogos y todos los padres y los místicos. Solamente después del racionalismo empezó a hablarse de la idea de Dios, del concepto de Dios, etcétera, hasta llegar a Hegel, que dice que todo es el concepto divino y que ese concepto divino abarca toda la realidad, etcétera, el espíritu que se entiende totalmente a sí mismo. Bueno, eso es absolutamente opuesto a la tradición filosófica y teológica cristiana. Dios no puede ser entendido con conceptos. Por eso es necesario que haya una asimilación espiritual a esas perfecciones divinas, que es lo que podemos denominar experiencia espiritual si se trata especialmente de la vida de la gracia. Porque en el caso de la perfección natural del entendimiento, en cuanto esta es posible, no abarca todas las dimensiones de la personalidad, sino que se explicita especialmente en el aspecto intelectual. Si consideramos la filosofía que se puede pensar más perfecta en la antigüedad, que es la de Aristóteles, hay toda una vida moral que prepara la contemplación, y la contemplación es algo de la inteligencia, propiamente de la inteligencia. Más aún es algo solitario, de aquel que llega a ser sabio. Eso está muy bien, pero es claro que la revelación nos lleva mucho más adelante, que nos introduce en la experiencia de Dios. En Aristóteles es más bien una separación del mundo, cosa que tiene que estar, porque si no, no se llega a Dios. Pero en la experiencia cristiana se trata de una asimilación a Dios, que es lo que plenamente explican los místicos como divinización, siguiendo a los padres, que hablaban de la theiosis. Sí. Me pareció que está relacionado a la vivencia de Abraham. Sí. Hizo esa relación. Claro, lo que en el Antiguo Testamento, desde el punto de vista histórico, vemos algo análogo a la noche oscura en el sentido personal, porque el Antiguo Testamento suponía la purificación de todo el pueblo que se acercaba a la revelación. En el Antiguo Testamento no estaba la plenitud de la revelación y por lo tanto no estaba la plenitud de la vida mística, por lo menos en la expresión. Aunque los del Antiguo Testamento tuvieran la misma fe que nosotros y algunos tuvieran una iluminación más perfecta, sin embargo no alcanzaban la misma claridad que tenemos después de la revelación producida por la encarnación del Verbo.
Y cuánto y cuán aventajado y de cuántas maneras será tu deleite, pues en todas, de todas recibes fruición y amor, comunicándose Dios a tus potencias, según sus atributos y virtudes. Porque cuando uno ama y hace bien a otro, hácele bien y ámale según su condición y sus propiedades. Y así tu esposo, estando en ti como quien él es, te hace las mercedes. Porque siendo él omnipotente, hácete bien y ámate con omnipotencia. Y siendo sabio, sientes que te hace bien y ama con sabiduría. Y siendo infinitamente bueno, sientes que te ama con bondad. Siendo santo, sientes que te ama y haces mercedes con santidad. Y siendo el justo, sientes que te ama y hace mercedes justamente. Siendo él misericordioso, piadoso y clemente, sientes su misericordia y piedad y clemencia. Y siendo él fuerte y subido y delicado ser, sientes que te ama fuerte, subida y delicadamente. Y como sea limpio y puro, sientes que con pureza y limpieza te ama. Y como sea verdadero, sientes que te ama de veras. Y como él sea liberal, sientes que te ama y hace mercedes con liberalidad, sin algún interés, solo por hacerte bien. Y como él sea la virtud de la suma humildad, con suma bondad y con suma estimación te ama, e igualándote consigo, mostrándosete en estas vías de sus noticias, él mismo alegremente con su rostro lleno de gracias, y diciéndote en esta unión suya, no sin gran júbilo tuyo: yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy por ser tuyo y para darme a ti. Aquí hay que notar justamente la experiencia de la cual decíamos. Por eso es que cada atributo se siente, dice San Juan de la Cruz. Por supuesto que aquí estamos muy lejos de la teología liberal protestante, Schleiermacher, etcétera, etcétera. O sea, el sentimiento como una especie de exacerbación de la condición natural del hombre, de las pasiones humanas. Esto no está más allá de la purificación de todas las pasiones que se da en la vía iluminativa, porque el hombre cuando nace tiene la herida del pecado original, está desordenado, todo lo que hace está marcado por el desorden de las pasiones que hay que purificar, adecuando la vida moral a la razón. Si la persona permanentemente está desequilibrada, como estamos todos cuando comenzamos a vivir, necesitamos que la razón guíe nuestra parte sensitiva. Y eso no se puede hacer plenamente sin la gracia. Aunque vayan a ver a todos los psicólogos del mundo, los psicólogos, si son solamente o supuestamente personas que tratan a las otras a nivel natural, no van a poder lograr nunca esa rectificación. Eso lo puede hacer la gracia. Bueno, acá tenemos un psicólogo que fue alumno mío y ya sabe estas cosas. Entonces, solamente a nivel sobrenatural es posible que se dé la rectitud del orden natural. Bueno, eso teológicamente está en toda la teología, en toda la producción tradicional. San Tomás lo trata en la cuestión 109 de la prima segunda, bien claramente, que no se puede cumplir el orden natural totalmente sin la gracia. Parcialmente sí, uno puede ayudar a otro, pagar impuestos, o hacer algunas acciones buenas, plantar árboles, dice San Agustín, y San Tomás la cita. Las cosas así se pueden hacer, o tener algún amigo también. Pero desarrollar toda la personalidad armónicamente, según lo que es la esencia humana, eso no se puede sin la gracia de Dios, porque el hombre está caído en el pecado original, y el pecado original es corrupción de la naturaleza. O sea, los principios esenciales están dañados, no es solamente alguna operación aislada. No está totalmente destruida la naturaleza, como pensaban los
los protestantes, que no se podía recuperar, pero está dañada realmente. Entonces, si la gracia no le da el ser nuevamente, no se recrea, la persona no puede actuar naturalmente bien, según su totalidad. Parcialmente sí. Uno de vez en cuando puede evitar un acto de adulterio, de fornicación o cosas por el estilo, pero no puede totalmente, como vemos por experiencia. En la sociedad contemporánea esto está más evidente que en otras épocas. Entonces, la gracia perfecciona, restaura y perfecciona la naturaleza. Entonces, una persona, por la iluminación de la gracia, adquiere una capacidad de ser razonablemente humano, pero no puede llegar sin una acción mucho más profunda de la gracia a esta experiencia, que es este sentimiento totalmente sobrenatural, que es aquel del cual habla San Pablo muchas veces, ¿no? De tener los mismos sentimientos que Cristo. Eso no quiere decir imaginarse a Cristo como una persona humana y después tratar de tener los mismos sentimientos. Quiere decir una cosa mucho más elevada, que es esta asimilación interior producida por la gracia, no sin una gran transformación, que supone este horror que sentía Abraham cuando veía toda la guerra que tenían que hacer los judíos a todos los que estaban alrededor, y que ahora por inercia siguen haciendo, pero en esa época la hacían de una manera teológica, podríamos decir, como significando en esa imperfección de las guerras que hacían, como dice el libro de los Reyes, cuando venía la primavera, la época en que todos iban a hacer guerra. Bueno, entonces iban a hacer guerra todos los reyes y también los reyes de Israel. Eso es evidentemente periférico respecto de la acción de la gracia y supone la imperfección, la estructura caída de la naturaleza humana, dañada por el pecado original. Eso es lo que transforma la gracia, esa estructura dañada. Pero además la eleva a un nivel superior, porque estos sentimientos de los atributos divinos no se pueden tener de manera metafísica solamente. En ninguno de los filósofos de la antigüedad lo encontramos. Ni siquiera en Aristóteles. Aristóteles habla de la felicidad, es cierto. Dios es feliz. Dios es feliz siempre y nosotros alguna vez. Quiere decir que en algunos momentos de éxtasis Aristóteles llegaba a una felicidad que no sabía bien en qué consistía, pero se daba cuenta de que la tenía a veces. Además se daba cuenta de que eso lo tenían pocos, porque la mayoría no lo podía tener. Los filósofos, los sabios, que son los metafísicos, para Aristóteles son muy pocos, porque son las personas que tienen una vida moral recta, y eso ya para él era dificilísimo, porque la multitud sigue las pasiones, como dice él mismo. Además, para ser sabio hay que tener medios económicos, dice él, porque si hay que trabajar uno no puede ser sabio porque no puede pensar, etcétera, tiene que trabajar. Además hay que ser libre, porque en esa época eran esclavos, etcétera. Por supuesto que la revelación y la gracia de Cristo vino a remediar esta situación de la humanidad, ¿no? O sea, sin embargo, lo que dice Aristóteles, y en parte Platón, Plotino, Proclo, etcétera, es útil para considerar que esa elevación metafísica a Dios está en la naturaleza. Ya desde la naturaleza se ve, lo dijimos la otra vez, que la divinidad no es envidiosa, dice Aristóteles en el principio de la metafísica. Dios comunica lo que tiene. El problema es que no se puede recibir. Aristóteles no sabía bien por qué y Platón tampoco. O sea, Aristóteles constataba que la gente
tiende a ser injusta, a ser fornicadora, a ser vil, o sea, lo contrario de la fortaleza, etcétera. Pero no sabía bien por qué. Nosotros tenemos la revelación del pecado original, que los filósofos antiguos no tenían, y por lo tanto tampoco sabían cómo salir de ahí, salvo produciendo una doctrina elitaria de élite de algunos filósofos que eran los que llegaban a un conocimiento superior. En la experiencia espiritual plena se trata entonces de sentir a Dios. Esa palabra la usan muchos santos. Todo. Siempre es una acción pasiva respecto del ser humano. Es pasiva en el sentido de que supone que Dios nos asimila a Él, es activa en el sentido de que es una real operación humana. Aunque es una operación que está por encima de la capacidad humana. Eso es lo que quiero Claro. decir con pasiva. Quiere decir que el objeto de esa operación es el que nos asimila. Más que depender de nosotros, de la actividad del sujeto, depende de que el objeto nos asimile. Ese es el sentido. Y por eso ese tipo de conocimiento está más cercano al amor que al conocimiento natural, en cierto modo. Porque el conocimiento natural supone un contacto con el objeto que lo trae hacia sí. Sí, porque eso lo explica bien Aristóteles. La otra vez hablamos del de ánima de Aristóteles. La abstracción es eso, justamente, que las realidades sensibles son inferiores al nivel inteligible y que la mente, tocándolas, las eleva a su nivel. Eso es el intelecto agente. Pero respecto de Dios eso no es posible, porque Dios es superior. Y como veremos, San Juan de la Cruz en este punto tiene una doctrina gnoseológica muy, muy importante, que supone también un desarrollo para el nivel metafísico natural de la gnoseología. Y es que cuando se trata de conocer a Dios, no podemos usar el intelecto agente, porque Dios es superior al intelecto agente, es Dios mismo el que hace de intelecto agente. Y por eso la luz natural que tenemos cuando conocemos cualquier cosa, que depende de nuestro intelecto agente personal, queda como oscurecida. Porque la luz de Dios es infinitamente superior. Entonces, con los mismos símbolos o fantasmas, nosotros tenemos un conocimiento superior, pero por la iluminación divina. Si esa iluminación divina nos deja, bajamos inmediatamente al nivel de nuestro intelecto agente y queda un vacío. Ese vacío existe al nivel de la historia natural de toda la humanidad. Porque en su origen, Adán tenía esa iluminación. Aunque los descendientes de Adán la perdieron. Y Adán el primero, porque hizo el pecado original. Entonces, ese vacío queda en la historia de la humanidad. Y además queda en cada individuo cuando pierde la gracia, porque cosa que es muy importante para la psicología. Sobre todo en ciudades como Buenos Aires, donde las personas son cristianas y después pierden la gracia. Entonces, hay unas transformaciones psíquicas muy profundas que dependen de ese hecho. El psicoanálisis de Freud no se puede entender sin eso, por ejemplo. Freud vivía en una ciudad que era más católica, mucho más católica de Buenos Aires, que era Viena en esa época, a principios del siglo XX. Entonces, esa estructura psíquica depende de la función de esa iluminación superior. Ahora, como Dios es uno y tiene todas las perfecciones, cuando Dios ilumina no se conoce a modo conceptual, natural, como cuando leemos un libro de física o de química.
Ese sería el rayo de tiniebla. Es el rayo de tiniebla, sí. El rayo de tiniebla es una expresión que está en Dionisio, en el principio de la teología mística. Y que después se asume San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz cita 4 veces a Dionisio, uno en cada libro, una sola vez en cada libro. Y además cita a otros místicos teólogos que son probablemente los grandes comentadores de Dionisio y los grandes autores espirituales cercanos a él, tipo Ruysbrock, Taulero, etc. Herb, antes Hugo de Balma. De manera que estas lámparas de fuego son aguas vivas del Espíritu, como las que vinieron sobre los apóstoles, que aunque eran lámparas de fuego, son aguas vivas del Espíritu, que aunque eran lámparas de fuego, también eran aguas puras y limpias. Esto es muy interesante, y está explicado por Dionisio, y Santo Tomás lo retoma al principio de la Suma. ¿Cómo? Porque en Dios están las perfecciones de todas las cosas contrarias están al mismo tiempo. El agua y el fuego, que son símbolos del Espíritu Santo. Pues pareciera que si está el agua no está el fuego, y si está el fuego no está el agua. Pero en Dios existen eminentemente las cosas que son opuestas también. Lo vemos en la Suma, cuestión cuarta, artículo 2, en Dios están las perfecciones de todas las cosas, cita Dionisio en el capítulo 5, Dios existe, en uno solo precontiene todos los existentes. Y citando a Dionisio también dice que las cosas que son diversas y opuestas en sí mismas en Dios preexisten como uno, sin detrimento de la simplicidad del mismo. Bueno, esto por supuesto lo nota San Juan de la Cruz y está implícito también en las distinciones de las cuales hemos hablado, porque Dios contiene las perfecciones de todo, que todas las cosas reflejan, incluso las sensibles, en las cuales hay oposición. Oposición quiere decir exclusión. También hablamos de oposición en la Trinidad, decimos que las personas se distinguen por relaciones opuestas, pero ahí oposición hay que entenderlo según esta distinción. Quiere decir simbólicamente que uno está puesto frente al otro, no que es antitético, como dice el idealismo, ¿no? Para los idealistas y los teólogos que lo siguen, las personas son opuestas entre sí, en el sentido de que cada una está contra la otra, el hijo contra el padre contra el hijo, etcétera, etcétera. Aquí se trata de oposición en el sentido de distinción. Aunque eran lámparas de fuego, también eran aguas puras y limpias, porque así la llamó el profeta Ezequiel cuando profetizó aquella venida del Espíritu Santo, diciendo: infundiré, dice allí Dios, sobre vosotros aguas, y pondré mi espíritu en medio de vosotros. Y así, aunque es fuego, también es agua. Hola. De la comunicación, ¿no? ¿A qué hora es? Están diciendo que ¿Ahora? Bueno, ya nos vamos, sí. Aunque fuego también es agua, porque este fuego es figurado por el fuego del sacrificio que escondió Jeremías en la cisterna
el cual en cuanto estuvo escondido era agua, y cuando lo sacaban afuera para sacrificar, era fuego. Bueno, la próxima vez vamos a seguir, no nos dejan